Buenos días, mi nombre es Juan Jerónimo Espina González, del curso 11.8 del grupo D. Hoy les voy a exponer sobre las fuentes de alimentación de Arduino. Bueno, tenemos en la fuente de alimentación de Arduino el puerto USB. Por esta entrada, el Arduino se alimenta a 5 voltios. No se permite una tensión diferente procedentalmente del puerto de Arduino, de un ordenador, una computadora o cualquier fuente de alimentación que sí posea un puerto USB. Si la alimentación proviene viene limitada de corriente desde 250 miliamperios o 500 miliamperios. Eso depende del tipo de puerto USB que tenga dicha computadora. Si por lo contrario se utiliza una fuente de alimentación externa, la corriente de salida máxima, independientemente de la misma, garantiza esta alimentación a 500 miliamperios, por el cual fusible por lo cual el fusible de protección es de la placa. Bien, entonces aquí les voy a mostrar cuál es esta fuente de alimentación. Este está aquí. Esta es la fuente de alimentación. Está acá, la plateada. Entonces, pues, la siguiente es el enchufe jack. En esta entrada es empleada una fuente externa, normalmente una función de alimentación, con el cual el polo es positivo en la parte central del jack. El valor debe estar comprendido entre 6 y 12 voltios. Aunque el rango recomendado por el fabricante es de 7 a 12, por lo que no es aconsejable utilizar tensión inferiores a 7 voltios. Puede desconectarse o dejar de funcionar correctamente. Y superiores a 12 voltios, pues puede recalentar la placa, y debido a que no tiene donde disipar la más potencia de la necesaria. Entonces, pues aquí se las voy a mostrar. Esta es la entrada jack, este cosito negro que está aquí. Bueno, la siguiente es el pin de 5 voltios. Este pin está conectado directamente a la salida del regulador de voltaje de la placa, por lo que se puede extraer de ella los 5 voltios. Para alimentar cargas exteriores Arduino, aparte de esto, pueden ser empleados para alimentar directamente el Arduino, si se dispone de una fuente externa de estabilidad de 5 voltios. Muy importante, ya que tensión superior o picos de tensión pueden dañar Arduino definitivamente. Hay que tener en cuenta que generalmente no es recomendable aplicar el voltaje directamente a la salida de los reguladores, pero en este caso es regular. Resulta que también sucede al mismo cuando se alimenta el Arduino desde el puerto USB, por lo que el problema como inofensivo, por decirlo así. Entonces la entrada es esta parte de aquí. En estos pines de acá hay uno que dice 5 voltios. Ahí es donde se conecta el cable. Bueno, también está el pin 20, que se trata de una entrada para alimentación externa cuya conexión va directamente a la entrada del regulador. Lo mismo que ocurre con la entrada del jack, por lo que la tensión recomienda es también de 7 a 12 voltios. Pues es lo mismo que la entrada jack, solo que lo que cambia es que entra como si fuera un pin. Mejor dicho, como si fuera un pin de 5 voltios. Y ahí que les hablaba de 5 voltios de acá, el que dice 20. Y ya. Bueno, explicando la segunda parte de Arduino, de la exposición de Arduino, está aquí. Eh, bueno, pues nosotros ya explicamos la del puerto USB, que es la entrada de la computadora de alimentación. Pues seguimos con el Atmega 16U2.
Esto es un controlador que ayuda al Arduino que ayuda a la UC del Arduino. También el cristal de 16 megabytes. Este también es parte de, de la ayuda de... Es el oscilador de cristal. Se utiliza como estabilidad de frecuencia y pureza de base, dada por el resonador. El regulador de voltaje, pues es el que va conectado a los pines de entrada de voltios. Ya explicamos el voltaje de entrada de 12 voltios, de 7 a 12 voltios, que es este de aquí. Ya seguimos con los pines, estos pines de acá. Serían, bueno, el reset, la salida de 3.3 voltios. Pues es la entrada para alimentar el Arduino, que tiene que ser de 3.3 voltios. No puede pasar de ahí. Si necesitamos una entrada más, como más voltaje, utilizaríamos la de 5 voltios, que es esta de aquí, donde dice 5 voltios. Esa es la que utilizaríamos si necesitamos de 5 voltios. El GND es donde va la más, o sea, el cable negativo. Si necesitamos una entrada más, con más voltaje o más fuerza, utilizaríamos la de 20, que esa permite de 7 a 12 voltios. Eso ya se explicó en la anterior. Bueno, acá tenemos las salidas análogas. Lo que las salidas análogas es cuando necesitamos conectar digamos, no sé, un pulsador, un sensor que nos muestre representaciones gráficas a la pantalla, nos bote datos. Entonces se utilizaría estos pines análogos. Bueno, el pin 13 al pin, del pin 0 al pin 13 son pines digitales, la cual nos permite salida de LEDs, salida de motores, o sea, cosas así. Y bueno, digamos acá los pines que tienen como un, ¿qué es eso? Una linecita, son los pines que soportan PWM. Esos son los pines que soportan PWM, o sea, imágenes. Ya, tenemos el microcontrolador Atmega. Ese microcontrolador es... Ese microcontrolador... Micro, ese microcontrol... Ah, bueno, estamos en el botón de reset. El botón de reset es para borrar la programación que tiene el Arduino, ¿sí? Eso nos ayuda a que... O sea, no nos ayudan prácticamente es borrar la programación que teníamos en el Arduino antes. Entonces, bueno, acá este es el microcontrolador. Esa es una plataforma para un prototipo de electrónica, basada en hardware o software. Y libre de usar. El microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de realizar operaciones matemáticas complejas o a gran velocidad. Y ya, no sería nada más en esta parte. Bueno, acá siguiendo con la parte de la exposición, la parte 3. Entonces, pues vamos a explicar sobre el sensor joystick, que es este de aquí. Entonces, un joystick es elemento de entrada para programas digitales, en particular construido mediante un conjunto de resistencias variables, también de una herramienta muy útil. Entonces, que nos ayuda a dar una dirección a la que queremos. Por lo tanto, o por ejemplo, un carro por control remoto también está presente en los controles de videojuegos, etc. El funcionamiento es basado en el movimiento de dos dimensiones en una palanca. Este movimiento es capturado por dos potenciómetros, uno para cada movimiento. Eh, de este modo se entiende que para cada movimiento, en cada dirección, eh,
se regula un potencio, será regular un potenciómetro. Con este módulo joystick se puede utilizar el cambio de valor resistivo para tomar la lectura con dos entradas análogas al Arduino. Este módulo de joystick cuenta con 5 pines, los cuales se enumeran tomando referencia de izquierda a derecha. Entonces, pues está el GNE, que es el pin a tierra, el 5 voltios, que es el pin de alimentación, el BRX, pin de lectura potenciómetro de los ejes XY, que ese sería conectado al análoga, al análoga 1 o 0. Bueno, a cualquiera de los análogos. Ya después sería el BRXY, que es igual, pero pues el siguiente plano, que también sería conectado a cualquier análogo. Y el CW, que es un pin de adición que se utiliza para un push button en la parte superior, que es como si fuera un pulsador. Se utilizaría que se conectaría al 2, al punto 2. Acá miren, si ven, están conectados al análogo 1, análogo 2, es entrada 5 voltios, su tierra, y acá está para como el botón que tiene el joystick. Eh, ya, eso sería todo con el joystick. Bien, seguimos con el relay. Entonces, este es un relay de Arduino. Eh, Esto se utiliza el reloj a nuestra placa al aparato electrónico que queramos controlar. En este caso estamos utilizando un componente que tiene dos relés. Bueno, en este caso, este es de un relé y este de acá es de dos relés. Entonces, eh, el relé, bueno, si es de un relé, como este de acá, maneja 3 pines, la cual es el tierra, que hablamos que va conectado al GNE, el tensión, que va conectado a los 5 voltios, y la señal, que va conectado a cualquier pin, del 1 al 3. Bueno, para explicar el funcionamiento, digamos, de la planta va conectado, o sea, el GNE sale al relé, y ahí va el 5 voltios y el 5 voltios llega al diodo, el receptor. ¿Cómo se controla el relé? Para abrir o cerrar el circuito de relé simplemente tendremos que poner el pin de señal a 5 o a 0 voltios. Bueno, pues vamos con el siguiente sensor. Bueno, entonces en este caso estoy explicando el sensor color flash, bueno, sensor de 7 colores flash, que es este de acá. Bueno, este módulo específicamente es diseñado para Arduino. Tiene una luz muy intensa de 7 colores, forma fácil y rápida. Es compatible con Arduino o cualquier microcontrolador que posea un pin de 5 voltios y podrás utilizar en una gran cantidad de aplicaciones. Entonces, pues el funcionamiento de este es de 5 voltios. Es tipo LED. eh, Tiene colores verde, amarillo y rosado, entre más, de alta intensidad. Tipo de lente, niebla blanca. Bueno, y eso sería todo en este caso, pues la conexión es, digamos, de GND y el otro va hacia o sea, bueno, uno va hacia los pines de conexión van, digamos, de pin 13, sería para, para ese, eh, el de conexión, el del medio no se conecta, y el del otro lado es el de tierra.
Entonces ya pues saldríamos de este sensor. Bueno, entonces el interruptor táctil o sensor capacitivo touch LED. Bueno, tenemos estos. Este es un sensor eh, de sensor táctil o touch LED, como le quieran llamar. Eh, bueno, bueno, como ven, digamos el GNE va bueno, ahí se ve cómo está conectado. El VCC o la entrada voltios va a 5 voltios. El D9 o el zinc va conectado a cualquier, ¿cómo les digo? A cualquier pin del 0 a 13 que lea PWM. ¿Qué más les puedo decir sobre este? Es un sensor capacitivo que presenta un comportador similar a un pulsador, pero puede ser activado con poca o ninguna presión, solo es con el rozamiento. Eh, es la medición de variación de la capacitancia, la placa sensor y el cuerpo que actúan como condensador. Y por tanta forma de sistema que almacena una carga eléctrica. Eso sería todo en este sensor. Después seguimos con el sensor button, que es el botón normal. Que es eh, sería un botón normal. Digamos que tenemos un circuito electrónico, el cual va conectado de 5 voltios al pulsador y del GND a una resistencia. Del pulsador sale otro cable que va hacia el segundo pin, que es de entrada, y utilizan el tercer pin de salida. Va una resistencia y la resistencia va al positivo de un LED. Y utilizan el otro GND para la salida negativa del LED. Entonces, bueno, el pulsador, lo importante es definir el pin donde esté conectado el botón. Digamos, el pin acá sería el pin 2. Este se define en un programa en vez de ser output, es un input. Cada vez que él recibe en ese input, él va a tomar una acción, la cual se debe recibir por Arduino. Eh, y que tome una señal digital en el pin 3 y encienda el LED. Bueno, para seguir con el otro sensor, voy a hablar sobre el sensor de temperatura, el cual es, esperen porque este no es el modelo, es este acá. Bueno, este es este es módulo de sensor de temperatura analógico calle 013. Para Arduino mide una temperatura ambiental en funcionamiento de resistencia del termisor. Bueno, eh, funciona bueno, tensión de alimentación de 5 voltios, mide un rango de temperatura de menos 55 grados a 125 grados centígrados, y una presión media más o menos de 0,5%. Bueno, eh, en este tenemos tres patas, ¿sí? El cual es S, pues el del medio y el otro. El S va conectado a un análogo para que nos imprima la pantalla o lo que está viendo el sensor. El del medio va conectado a 5 voltios y el de la valla
es GNE, o sea, va conectado a tierra. Y ya, vamos con el siguiente. Tenemos el Ball Switch. Bueno, este es un como interruptor o, bueno, sí, un interruptor de inclinación. Este sensor envía un pulso al detectar una inclinación, mostrando un código de ejemplo en el cual sería necesario construir un circuito simple que contará de un LED o dicho LED, de un LED, y dicho LED encenderá percibiendo una inclinación por parte del sensor. Eh, si no detecta nada, pues el LED no prendería. ¿Cómo se conecta este sensor? Bueno, digamos, va conectado de la siguiente manera. Digamos, en la parte de la pata de la parte S iría conectado a, digamos, al pinón, ¿sí? Y al pinón, pues se conectaría a 5 voltios, se conectaría a 5 y bueno, y la parte del menos sería el GNE y en la mitad se conectaría a 5 voltios. Eh, Saldría un LED digamos, del pin 5 y se mandaría una resistencia. Y ya esa parte de la programación, como se mediría ahí. Entonces, pues ya sabemos que de la parte de la pata S se conecta un pin de salida o un pin de entrada. De la parte del menos es el GND y en la parte de la mitad es los 5 voltios. Entonces, pues ya acabaríamos con este sensor. Bueno, y por último tendríamos un sensor láser. Este es un sensor láser de Arduino. Bueno, entonces este módulo tiene integrado un sistema transmisor láser y una interfaz digital. Además cuenta con incorporado un LED. Entonces, pues para conectar este sensor, es igual que los otros, en la parte del S lo conectamos a algún pin de salida y en el de la mitad 5 voltios y el del menos o en la tercera pata se conectaría al GNE. Dada la conexión es la misma que se encuentra en anterior prácticas con los otros sensores. Este módulo láser funciona como un LED. Quien hace diferenciar es el software, el hardware y el módulo láser que podemos ajustar al grosor del puntero de movimiento hacia el lado de ellos. Entonces, pues sería todo. Entonces, pues muchas gracias, profe. Y